Ahí está. Sí, ya. Ahí va. Amén, hermanos. Dios te los bendiga en esta tarde. Vamos a comenzar este servicio, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Y pues es un placer, es un gusto poder estar aquí en la casa de Dios. Como lo dije el martes, ¿verdad? A veces hacemos los cultos allá en el hogar, pero no es lo mismo estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Y pues yo le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de poder estar aquí. Y pues a verles, los que están aquí, a verles a cada uno de ustedes. Y también a mis hermanos que están allá en sus hogares, pues todavía no se les ha permitido estar aquí, pero que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Y pues ojalá estén atentos el día de hoy a la palabra de Dios. Y pues se gocen juntamente con nosotros, ¿verdad? Y pues vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, vamos a alabarlo, vamos a gozarnos, ¿verdad? Con la alabanza, con los cantos, con la oración, amén. Y pues, ¿por qué? Porque Dios se lo merece, amén. Y pues yo creo que Dios, el día de hoy recibiremos bendición de parte de Dios a través de su palabra. Y pues para irnos a nuestros hogares, hermanos, y seguir adelante, seguir luchando, pero en oración, leyendo su palabra y en estar en comunión con nuestro Dios, amén. Así que pues vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir al hermano Mario para que venga y nos traiga la lectura. Sí, ahí en el micrófono. Amén. Y así pues seguimos adelante, amén. Nomás prende ahí el micrófono. Gloria a Dios. Amén. Dios, vamos a comenzar con esta lectura del Salmo, Salmo 138. Así comenzamos en esta tarde, esta lectura. Hermanos que están aquí, hermanos que están ahí en sus hogares, ahí que estén atentos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida, es la que nos limpia, es el que inspira a nuestras almas, hermanos. Nos da aliento, nos da fuerza, nos da fortaleza para poder seguir adelante. Digan amén, hermanos. Dígame. Salmo que les dije, ¿100 qué? Y así la palabra de Dios, hermanos. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo no hubiera de lejos. Si viere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano.
y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Y se acaba. Es el salmo, ¿verdad? Como ahí está la bendición de Dios ahí. Él dice que Él nos deja, Él nos va a ayudar en las situaciones que nos encuentremos. Sí, amén. ¿Verdad? Pero porque tienen que venir de una manera u otra. Pero sin embargo ahí ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Él prometió ayudarnos al final de nuestra vida. Y Él permitió, y lo que promete, Él lo cumple, hermano. Además, lo que quiere es fidelidad de cada uno de vosotros, hermano. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a orar en esta tarde, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Señor Jesucristo, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido a cada uno de mis hermanos, estos poquitos que estamos aquí en esta noche. Ya tú acomodarás todas las cosas para que toda tu iglesia venga aquí agradecida a darte gracias por todas las bendiciones, porque nos has guardado de toda enfermedad y de todas estas cosas que están sucediendo. Nos has guardado, síguenos ayudando, síguenos bendiciendo a mis hermanos que van a sus trabajos, vienen ahí en el camión apretados, todo así, ¿verdad? Y así lo que dice la gente, pero sin embargo, a pesar de todo, tú nos guardas, nos cuidas bajo tus alas, Señor. Sigue ayudando a mis hermanos de García, para que no se desanimen, sino que cuando ya termine todo esto, para seguir adelante y darle ganas. Dios, hermanos de Sinaí también, pon tus manos en esta tarde. Mis hermanos de allá de Zaragoza, nuestro hermano Elpidio allí, su familia, mis hermanos que se congregan allí, allá en Resurrección, nuestro hermano Sotero, nuestra hermana Pati también, bendígalos, guárdalos de la fe, mis hermanos de la esperanza, también los ponemos en tus manos, Dios, bendígalos y guárdelos hasta el final, Señor. Gracias le damos en esta hora, todo ponemos en tus manos, reciba el canto, recíbalo como un olor grato, no sabemos cantar, Padre, pero te cantamos a ti con todo nuestro corazón, de agradecimiento. Gracias le damos en esta hora, todo lo ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos muchas gracias. Amén, amén, amén. Aleluya. Vamos a cantar este hermoso canto, hermanos. Este canto trae mucho mensaje. Este canto se llama Porque faltas tú, amén. Porque no ha venido Cristo, porque faltas tú, amén. Hay muchos que todavía Dios les está dando la oportunidad para que puedan venir arrepentidos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso trata este canto, hermanos. Amén. Si no se lo sabe, pues ahí sígame. Amén. Y pues un hermoso canto que anteriormente, ya hace muchos años, lo escuchábamos a través de una hermana que ya está con el Señor, nuestra hermana Abelina, y pues nos dejó este hermoso canto y pues hasta el día de hoy lo seguimos cantando. Amén. Jesús no vino ya. Han pasado 2000 años y lo que dice que locos están. Posiblemente hasta te burlas cuando te hablan de su amor. Quiero decirte que no han venido porque faltas tú. No puedes detener la oportunidad.
eso te apartas, vives en pecado, dices tal verdad. Escucha, su pueblo se prepara, prenden su lámpara, le esperan ya. Y si no ha venido es porque faltas tú. No puedes ver que te da oportunidad para que te arrepientas porque faltas tú. No puedes ver que su amor te muestra así. Y si no ha venido es porque faltas tú. Nuevamente. No puedes ver que te da oportunidad para que te arrepientas porque faltas tú. No puedes ver que su amor te muestra así. Y si no ha venido es porque faltas tú. Y si no ha venido es porque faltas tú. Y si no ha venido es porque faltas tú. Amén. Gloria a Dios. Y por eso no ha venido. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor falta alguien todavía de arrepentirse. Y pues Dios está con los brazos abiertos, hermanos, esperando a todo aquel que quiera recibir la salvación, el regalo. Amén. El regalo que no merecíamos, pero que Dios, por su amor y misericordia, nos lo ha dado. Amén. Que gloria sea a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar otro canto, hermanos. Ahí reparte ahí, hermano, tú, Cristian. Ahí esos sí, esos que están ahí. Recogen los otros y vamos a. Vamos a abrir ahí la página número 24. Página número 24. Amén. Página número 24, canto 175. El canto se llama La Merced de nuestro Padre. Amén. La merced
ese que está ahí, el que sigue, hermanos, por último. En busca de obreros. Cristo está buscando obreros porque dice su palabra que la mies, o sea, el trabajo es mucho y obreros pocos, valientes pocos. Amén. Y pues Dios está buscando discípulos, obreros que lleven también el mensaje de salvación. Amén. Dice así: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor, obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? ¿Cómo dice? Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús, su amor conoce ya. Abra pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? Amén. A trabajar por Dios. No solamente ser oidores, sino también hacedores. Amén. Y de muchas formas, hermanos, podemos trabajar. Amén. Para Dios. Y el principal objetivo y el principal propósito de Dios es que pues la mayoría de la gente venga a los pies de Jesucristo. Ese debe ser nuestro objetivo, hermanos. Ya terminando todo esto, hermanos, venir con esas ganas de trabajar por Dios, hermanos, predicar su palabra, hablar de su palabra, para que los que más que se puedan, traerlos a los pies de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Tomen asiento. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde, ya casi noche. Amén. Aquí está nuestro hermano Mario Alberto Sánchez, que nos trae en esta tarde la palabra de Dios. Y pues pongamos atención, hermanos, tanto mis hermanos que están allá en sus hogares, pues estén atentos a la palabra de Dios. Dios nos hablará en esta noche, que Dios siempre nos habla. Amén. Pero este día también Dios hablará a nuestro día. Así que, hermanos, Dios me lo bendiga. Y pues adelante con la libertad que Cristo te da. Así que acá arriba.
Dios los bendiga. Bendito Dios que nos mantiene, que nos trae otra vez a su casa de oración y nos mantiene con bien en esta pandemia. Esta dura pandemia ha dejado muchos muertos, ha dejado muchos enfermos, ha quitado muchos empleos, ha hecho muchos destrozos, pero algo que no le ha quitado al cristiano es el gozo. Nos ha quitado muchas cosas materiales, nos ha alejado de nuestra familia, nos ha distanciado de los amigos, nos ha también, a muchos les ha llegado la enfermedad, pero Cristo es el mismo con pandemia o sin pandemia. Sí, amén, amén. Hoy, esperándose la ocasión por el Día del Niño, me gustaría que viéramos algo acerca del niño, instruyendo al niño en el camino de Dios. Es importante, está comprobado que la mayoría de los niños que estuvieron en la iglesia o por alguna razón fueron instruidos desde niños son servidores. Yo estuve en esta iglesia hace 25 años, desde que nací hasta que tuve alrededor de unos 17 años, y fue la instrucción de la palabra de Dios la que no permitió que en mi juventud le fallara a Dios de maneras que fueran irremediables. Le fallamos a Dios de muchas maneras, pero también me libró de muchos males. Entonces vemos que la palabra de Dios y la constancia en el niño y en el adulto nos puede traer muchos beneficios. El salmista decía en Salmo 103: bendice alma mía Jehová, y no me olvido de ninguno de tus beneficios. Y nos acordamos todas las veces que Dios nos ha apartado del mal, todas las veces que Dios nos ha hecho tomar buenas decisiones porque hemos obedecido, y nos acordamos todas las veces que Dios nos ha traído paz a nuestros hogares, y nos acordamos todas las veces que Dios en problemas nos ha socorrido, todas las veces que Dios nos ha sacado de tentaciones, y todas las veces cuando la hemos regado, cuando hemos metido la pata, Dios aún así nos ha vuelto a redimir y hemos aprendido muchas cosas, porque dice la palabra de Dios: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Aleluya. Entonces, una de las principales condiciones para instruir al niño es en el amor de Dios. Y vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a comenzar desde Proverbios 22:6. Es un texto que muchos ya se han de saber de memoria, lo han de escuchar cada que hay escuelitas bíblicas, cada que recogen niños, y siempre a los padres, cuando queremos tocar el tema de los niños, no hay mejor versículo que porque es una exhortación. Estamos haciendo un llamado a la gente a que instruya al niño en el camino de Dios. Aleluya. Dice en Proverbios 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amoroso Rey, Padre eterno, te damos gracias, porque tú ya lo has hecho muchas veces, y lo que tú has hecho en la cruz es mayor que todos los amores. Y te damos gracias por tu infinito amor, y creemos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, aunque el tiempo pase, no se apartará de él. Aquí habla de un cronos completo, desde que el niño fue instruido hasta el día de su muerte. Aleluya. Porque está diciendo aún cuando fuere viejo. Pero la instrucción del niño tiene muchas cosas que nosotros debemos de entender. Para empezar, si yo como padre, o yo como hermano, o yo como tío, o yo como amiguito de un niño, porque a veces de muchas maneras nosotros podemos instruir a un niño. Los niños vienen a la escuela dominical y suben al segundo piso en esta iglesia, y las maestras les dan clase y les enseñan acerca de Cristo.
y de repente el niño se anda portando mal y lo agarra un hermano y le dice: mi hijo, mira que Cristo dice así, y no te portes así, no es bueno, etcétera, etcétera. Y de repente ya los padres muchas veces piden consejo con el pastor, vienen con el pastor y viene el niño, y al niño se le da una consejería ministerial. Y empezamos a ver que de muchas maneras y de muchas formas Dios obra, pero siempre es la palabra de Dios la que se usa como herramienta para la instrucción del cristiano en tiempo y fuera de tiempo. Ahí en Timoteo 2, versículo 4 dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en el tiempo en que el niño todavía está en inocencia y en el tiempo en que ya tiene conciencia, y así como tiene conciencia, ya sabe qué es pecar, tanto en su tiempo como en fuera de tiempo, aun cuando todavía no peca, que es a tiempo. Mira, hijo, que no hagas esto porque trae estas repercusiones, es a tiempo. Y afuera de tiempo, bueno, pues el niño ya lo hizo, bueno, de todos modos la instrucción de la palabra de Dios, ahí está. O sea, sin importar, la instrucción de la palabra de Dios es lineal, es siempre. Vamos a ver un versículo ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver desde el 15. Aquí esta carta la escribe Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor y líder, y hace referencia a la niñez de Timoteo, pero también hace referencia a cómo debe ser la instrucción y qué herramienta debemos de utilizar para la instrucción, tanto del niño como del joven, como del adulto, como del anciano, pero principalmente desde tiempo al niño. Dice ahí la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez, hace referencia allí, el apóstol Pablo hace una referencia diciendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Dice la palabra de Dios que es útil para instruir. Y le hacía una referencia a Pablo a Timoteo diciéndole: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y tú, como has sabido estas escrituras, puedes ser sabio. Porque la sabiduría muchas veces pensamos que viene de lo terrenal. Vemos tantas carreras que te enseñan la mente humana: psicología, neurociencias, filosofía, ciencias sociales, y empezamos a ver humanismo y todas las ciencias que cubren y que intentan explicar fenómenos naturales del ser humano, como el comportamiento, como la vida, como todas las cosas que hay, el porqué de los trastornos mentales, que el porqué de las emociones y que el porqué de esto. Y nos empapamos a veces de todas esas cosas, pero aún así Salomón dijo que si yo amontonaré ciencia y todas estas cosas, esto es sufrimiento y mal de espíritu. Porque nosotros no podemos contener la verdad de lo podrido que el ser humano está. Nosotros no podemos contener el pecado del mundo. Nosotros, al saber todas estas cosas, verdaderamente sin una esperanza y un consuelo, es una instrucción que tarde o temprano te va a llevar al odio. Por eso la palabra de Dios, hay la suficiente sabiduría para que el niño pueda ser
sabio. Pero se han introducido dentro de la apostasía muchas doctrinas que te dicen: haz esto con tu niño, enséñale que si él se siente niña, que sea niña, y vienen doctrinas diciéndole: enséñale a tu niño que él vaya y que crea la relatividad, y vienen y le están enseñando al niño en las escuelas a tomar una identidad completamente que es enemistad con Dios, llena de filosofías, de ideologías y de cosas contrarias a la verdad de Cristo. Entonces estamos viendo que la instrucción del niño y de cualquier persona siempre debemos de utilizar la herramienta de la palabra de Dios. Nosotros podemos cumplir cualquier carencia material, podemos esforzarnos por darle todo al niño. Muchas veces hemos escuchado personas que incluyéndome, sufrido mucho de carencias económicas, y se les viene al pensamiento: yo cuando crezca mi niño, yo le voy a dar todo, no le va a faltar nada, no le va a faltar que comer, no le va a faltar vestido, él va a estar en un lecho de rosas, y nos preocupamos mucho por las necesidades que el niño tiene, menos por la instrucción. Porque si el niño quiere un celular, quiere una tablet, dale el celular, dale la tablet, y lo educa el Facebook, lo educa el YouTube, lo educa el Google, y vemos que él se llena de información su cabeza y está siendo instruido por algo que no es la Biblia. Es sorprendente cómo ahora el mundo cristiano puede estar 3 o 4 horas los jóvenes jugando videojuegos, pero no pueden estar 1 hora leyendo la Biblia. No pueden estar 10 minutos orando. ¿Cómo puede el adulto ver películas incluso con escenas explícitas de muerte, de asesinato, de violencia, de sexo, de drogas, y parecerle algo normal, y terminar de ver la película y todavía ver la segunda parte, la tercera parte? Y viene en la noche y se les olvida orar, y se les olvida leer la Biblia, y se les olvida dar gracias a Dios, y se les olvida muchas cosas porque estamos siendo instruidos de una manera indirecta o directa por el mundo. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y sin darnos cuenta, estamos creando una enemistad con Dios, porque la instrucción de la actualidad no es de la Biblia. En la Facultad de Psicología y Neurociencias veíamos muchas veces acerca de psicología infantil, y podemos ver muchas teorías humanas, que Piaget, que Freud, que Erickson y muchos otros psicólogos de aquellos tiempos, que en su mayoría eran ateos, hablando acerca de la psicología infantil, pero nunca mostraban la esperanza ante el mundo caído, y nunca mostraron un solo indicio de querer vivir, porque verdaderamente todo lo que enseñan era vano y se iba a acabar un día. Y esas ciencias hoy en día están siendo sustituidas por otros pensadores. Mas sin embargo, la palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios. Cuando fue inspirada por Dios, no ha habido un solo pensador, no ha habido un solo psicólogo, no ha habido un solo hombre en toda la historia que ha podido desplazar la palabra de Dios, porque es la única que dice que con esto te puedes hacer sabio. Pero nos absorbe el mundo y creamos una enemistad con Dios, y estamos utilizando muchas herramientas para instruir al niño, menos la Biblia. Es triste. Bendito Dios por las hermanas que me aguantaban de niño, que aguantaban mis maldiciones, mis groserías, pero se esmeraban en enseñarme un versículo bíblico. La palabra de Dios dice en Santiago 1:22, vamos al segundo punto, Santiago 1:22.
Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Cuando instruyes al niño en el camino, cuando tomas la herramienta de Dios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el corazón de Dios puesto en esta palabra. Te manda a que seas hacedor de ello. Sí, amén. El niño en pequeñas cosas puede empezar a ser hacedor de la palabra. Dice ahí la palabra de Dios, obediente a sus padres. Para vergüenza mía, yo no fui un hijo tan obediente. Pero cuando empezamos a comprender la palabra de Dios y cuando empezamos a ser instruidos por la palabra de Dios, sabemos que pecamos desde niños siendo desobedientes a nuestros padres. Desde niños el pecado nos estaba enseñando a ser desobedientes. Porque si desde casa el niño no aprende a ser hacedor de la palabra, si no aprende a ser obediente, no lo estás estimulando a que él cree una voluntad basada en nuestro Señor Jesucristo y en una obediencia en la fe. Entonces, si el niño en la casa dice maldiciones y los papás no le dicen nada y le aplauden sus maldiciones y le aplauden sus groserías y le aplauden sus malos gestos y le aplauden todos sus caprichos y todavía lo tienen en abundancia de cosas, pues le están haciendo más daño, porque cuando venga la palabra de Dios, él no ha aprendido a obedecer. Y si no obedece a sus padres que le ven, menos a Dios que no le ven. Entonces es importante. En una ocasión me tocó un caso de un niño que le digo, mira la palabra de Dios, y me dice, no, es que a mí nomás me importa los juguetes y las golosinas y el Kentucky y el Carl Jr. y esto y el otro. Y me empezó a decir un chorro de cosas, porque yo le pregunté, entonces ¿a ti qué te importa? ¿Qué es lo que te interesa en tu vida? Y me empezó a decir un montón de cosas que eran completamente superficiales. O sea, en vez de que dijera, a mí me importa mi mamá, a mí me importa mi familia, a mí me importa todo lo que me rodea. El niño estaba en un síndrome llamado el niño súper regalado. La abuelita le regalaba, el papá le regalaba, el tío le regalaba, todo el mundo le regalaba, todo el mundo lo chiflaba. Entonces el niño había aprendido que la felicidad estaba en las cosas materiales, y es una doctrina que se está introduciendo hoy en los hogares, que hace que los niños sean materiales y no sean sensibles. El niño no es sensible. El niño te sabe jugar videojuegos, el niño te sabe decir maldiciones, el niño te sabe TikTok, el niño te sabe modas, el niño te imita lo del mundo, pero no te imita a Dios. No quiere parecerse a Cristo, y no ni mucho menos no somos dignos nosotros de decirle que se parezca a nosotros. Estamos viendo cómo no están siendo hacedores, porque incluso la palabra de Dios nos reprende. En Romanos 1:18 en delante, abajo dice, porque la ira de Dios está, ya que son desobedientes de los padres, inventores de males. Entonces, a veces sin darnos cuenta, cuando al niño no se le enseña la obediencia dentro del hogar, lo único que están haciendo es que el niño está atesorando ira de Dios para el día del juicio, desde la niñez, en vez de atesorar bendición. En Hechos, si bien recuerdo, es capítulo 16, en Derbe y Listra encontraron a un joven llamado Timoteo. Este joven llamado Timoteo, de buen testimonio, estaba enseñando la palabra de Dios, porque su madre Loida y su abuela Eunice desde niño
niño a Timoteo le habían enseñado la Sagrada Escritura y él, obedeciendo la palabra de Dios, estaba cumpliendo la gran comisión. Habían encontrado un joven desde muy temprana edad cumpliendo la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Y este hombre, Pablo lo llamó mi hijo espiritual, mi verdadero hijo espiritual, y también le dijo que desde niño había aprendido las Sagradas Escrituras y que por eso él era sabio. El hermano Timoteo, el pastor Timoteo, estuvo 30 años en Éfeso luchando en contra de la idolatría y de una diosa llamada Dana. En aquel entonces él fue perseguido durante 30 años en la iglesia de Éfeso y se mantuvo fiel y se mantuvo firme y nunca apostató de la fe, aún en la violencia que se vivía en aquellos tiempos. De hecho, en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso te dice: yo conozco tus obras, pero tengo algo en contra tuya, que has dejado tu primer amor. Porque desde la niñez empieza el primer amor con Cristo, en la obediencia, en la comunión con la familia, en la comunión con la iglesia. Pero cuando nosotros dejamos que el niño sea instruido por el mundo y no usamos la herramienta que es la Biblia, cuando nosotros dejamos que el niño desobedezca en el hogar, estamos haciéndolo hijo del diablo. Aleluya. Es difícil decir estas cosas, pero para vergüenza mía yo no fui un hijo tan obediente, lo vuelvo a repetir. Pero estoy seguro que aún, dice la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y aún cuando estamos en fuera de tiempo, la palabra de Dios nos está instruyendo y nos está haciendo ver los errores para que no los cometamos con las próximas generaciones. Por eso, ahí en 1 Corintios capítulo 10 dice: y no seáis como vuestros padres. Y empieza a dar una serie de listas: idólatras, adúlteros, y empieza a dar una serie de listas. Y después dice: y todas estas cosas acontecieron para que no las hagan. Todas las cosas que nos pasaron cuando venimos a la palabra de Dios e instruimos al niño son para que nuestros hijos no las hagan. Y es hermoso saber cómo el Evangelio puede hacer sabio y puede al más vil y ruin pecador, de lo inmundo, de lo que nadie quiere, hacer una persona de calumnia, o como la palabra, como la gente pudiera despreciarlo, lo puede sacar para exaltar el nombre de Jesucristo. ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es la ley? ¿Para quién es la palabra de Dios? ¿Para quién es sacerdote? ¿A quiénes se les debe de instruir la palabra? A los niños, sí, a los niños. Pero también aquí la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:8: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La instrucción no es para el justo. No hay justo ni aún uno. Porque el religioso puede decir: yo no peco, yo no miento, yo estoy bien delante de Dios, y siempre busca aparentar. Pero el verdadero cristiano es traspasado por el Evangelio, porque sabe que no hay justo ni aun uno, y todos los días está renovando su entendimiento. Romanos capítulo 12, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice la palabra de Dios que la instrucción no es para el justo. Muchas veces: ay, qué bonito niño, no rompe ni un plato, es bien buena gente. Y no, el niño a tus espaldas, ay, ya está ideando la travesura que va a hacer. Viene la mamá y le dice: ve por las tortillas. No, ahorita. Oye, que esto, no, después.
y el niño se sale con la suya, aprende a medirle al papá el ánimo, aprende a medirle al papá las palabras, aprende a manipular, el niño aprende a manipular más que un adulto. La niña manipulando al papá, desobedeciendo, y dice la palabra de Dios que dentro de la ira de Dios, uno de los pecados por los cuales Dios derramará su ira es por ser desobedientes de los padres. Yo cuando meditaba esta palabra dije, Señor, que tu ira no esté sobre mí por todas las faltas que he tenido. Porque han sido muchas y tal vez imperdonables, pero tú eres un Dios de amor que me puedes perdonar a mí y puedes perdonar a cualquier otro que venga a tus pies. Dice la palabra de Dios, sino para los transgresores y los desobedientes. La palabra de Dios no es para el justo, sino para los transgresores y los desobedientes. Porque hay muchos padres que dicen, mi hijo se porta bien, mi hijo es lo máximo, mi hijo es bien inteligente, a mi hijo no le digas nada, mi hijo se merece todo. Y cometemos un grave error con los niños sin saber que después van a ser transgresores y desobedientes, y eso les va a acarrear ira para el día del juicio. Entonces, la manera de meter mano dura, con vara no morirá el niño, instruir al niño, exhortar al niño, que el niño conozca la palabra de Dios, es para salvarlo. Porque por el oír viene la fe. Presentarle el evangelio al niño, aún desde niño, que el niño conozca el evangelio. No importa cómo sea, que si es grosero, que si es maldiciento, que si el niño es travieso, que si el niño es hiperactivo, que si como sea el niño. ¿A poco vas a buscar unos niños justos para enseñarles el evangelio? Claro que no. Dice que la palabra de Dios, que el evangelio no es para el justo. E incluso dice unos pecados que incluso muchos no perdonarían. Y continúa la palabra diciendo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Dice la palabra de Dios que ni aun un asesino, un secuestrador y un fornicario se excluye de que sea instruido por la palabra de Dios, porque muchas veces la gente religiosa busca a la gente según ellos por una justicia aparente, pero no se dan cuenta que no hay justo ni a uno, y a veces subestiman a los niños creyéndolos justos con una aparente inocencia, pero si no lo instruyes desde niño, después te puedes arrepentir por no haberlo instruido en la palabra de Dios. Proverbios 27. Proverbios 27. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27. Una cosa que cuando el niño le empiezas a enseñar a obedecer desde el hogar, y cuando le enseñas al niño a escudriñar la escritura, y cuando el niño se llena de Dios, cumple algo que es muy importante en el ministerio. Por eso muchos niños que empezaron a aprender de la palabra de Dios, ellos pudieron cumplir uno de los requisitos del ministerio. Y es increíble cómo también este principio les va a ayudar en sus trabajos, cuando un día estén grandes, en sus escuelas, en todo lugar. Este principio, si los acompaña, ellos van a tener éxito. Dice la Escritura, camina en su integridad el justo,
Sus hijos son dichosos después de Él. Sus hijos son dichosos después de Él. Hay una recompensa para los padres. La recompensa es ver dichosos a los hijos. Porque dice que cuando tú caminaste en el ejemplo y le enseñaste este ejemplo a tu hijo, dichosos un día van a ser tus ojos, porque vas a ver dicha, va a haber el mandamiento que trae promesa: honra a tu padre y a tu madre. La única manera que como uno, como hijo, honre verdaderamente a su padre y a su madre es saber la Escritura, ser hacedor de la Escritura y haber creído en Jesucristo. Tener una fe inamovible puesta los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, en el autor de la vida, el pan de vida. Entonces, cuando el niño le instruyes, dice que un día tus ojos van a ver dicha. No vas a ver calamidad en tus hijos. Tus hijos no van a ser alcanzados por Satanás, sino que en la oración y en la fe y en el amor y en la esperanza la familia va a estar unida y va a haber dicha. No es instruir por instruir, hermanos. Ha habido muchas veces que nos equivocamos a la hora de instruir, porque uno tiene el látigo bien puesto para enseñar, para azotar a la hora de enseñar. Una ocasión, un padre se quejaba de su hija. Decía: si yo a mi hija le enseñé desde la niñez la palabra de Dios, y ahora viene con que está embarazada. Y él decía, esta huerca así, se expresaba de una manera muy altanera. Y yo le decía a esta persona: el problema no fue la enseñanza, el problema estuvo cómo le enseñaste. Porque sí, la palabra de Dios te da autoridad, pero también con reverencia y mansedumbre. El niño no te va a entender un vocabulario de reprensión. Al niño lo tienes que exhortar, le tienes que hacer un llamamiento, lo tienes que consolar, lo tienes que instruir, pero también en su tiempo él va a ir madurando y entonces ahora sí lo vas a reprender. Hijo, estás mal, así, porque el niño va a ir teniendo un entendimiento más amplio. Debemos de recordar que el niño se identifica. Tiene una identificación con su sexo igualitario. La niña ve a su mamá pintándose la boca y va a la niña y se quiere pintar la boca. El niño ve a su papá afuera haciendo un pozo en el patio y va el niño y agarra la pala, y aunque la agarre toda mal, él quiere identificarse y parecerse a su papá. Y como ve el niño que papá ama mucho a mamá, va el niño y tiene un apego por mamá y abraza a mamá, le da un besito a mamá y le dice: mami, yo también te amo. Y va la niña también y va con papá y le dice, porque tiene un apego con su sexo contrario y una identificación con su sexo igualitario. Muchos de los problemas de homosexualidad vienen a raíz de que no hubo una identificación y un correcto apego. Porque falta papá o porque falta mamá y no hay quien lo supla, no hay un abuelito, un tío, no hay nadie que quiera instruir al niño, no hay alguien valiente que le diga: mi hijo, yo te voy a enseñar la Biblia, te falta tu papá, pero tenemos un Padre que se llama Jesucristo. En Él puedes encontrar lo que necesitas para ser sabio. Y a veces falta la madre. Y no vamos y le decimos: en Jesucristo, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, yo voy a recogerte. Y vemos muchas situaciones que pueden ser cumplidas, esas carencias, por la palabra de Dios. Carencia de padre por la palabra de Dios, carencia de madre por la palabra de Dios, carencia
todo tipo, la palabra de Dios las puede cubrir. No hay una sola carencia que Jesucristo no pueda cubrir en tu alma. No hay un solo vacío que Él no pueda quitar, y Él te va a llenar de su Espíritu Santo, y entonces te va a redarguir. Y sí, no podemos darnos prisa para sanar a alguien hasta que él no haya sido confrontado por el Evangelio. Y entonces el Espíritu Santo y Jesucristo, el alimento espiritual, va a tener su participación para que esa persona sea una nueva criatura y las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Vamos por favor a Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1, versículo 12. Segunda de Corintios. Porque nuestra gloria es esta. Enséñele al niño de dónde es la gloria. A veces al niño lo llevas a la academia de fútbol y levanta la copa del campeonato y dice: ¿qué gloria es esta? El niño se saca un 100 en el examen y lo enseñas a gloriarse. Y eso es hermoso. No estoy diciendo que no lo hagan. Reconozcan los logros de sus hijos. Amen a sus hijos. Abracen a sus hijos. Convivan con sus hijos. Pero deben de enseñarles esta gloria también. Dice la palabra en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muchos más con vosotros. Dice la palabra de Dios que con conciencia, con una conciencia. El niño en su conciencia sabe cuando miente. El niño en su conciencia sabe cuando va a hacer una maldad, porque todas las maldades son premeditadas. Todas las acciones son premeditadas. Yo tuve antes que haberlo pensado para que mi corazón lo haya codiciado y yo lo haya llevado al acto. Yo no puedo decir de dónde vienen los malos pensamientos del corazón. Por eso dice que la palabra de Dios, el que la recibe, corren ríos de agua viva dentro de su ser, de su corazón, porque a él no lo va a contaminar lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca de su corazón. Muchas veces vemos que nuestros hijos se contaminan y no hacemos nada. Les decimos: no hagas caso, mijo. No, te pregunta el niño: oye, papá, ¿por qué ese hombre besó a ese hombre? No hagas caso, no hagas caso. No, mira, mijo, lo que pasa es que se ha introducido una nueva doctrina donde cada quien se ha ido por un deseo desviado a la voluntad de Dios, y nosotros podemos enseñar con la Biblia cómo Dios no le agrada esto y las repercusiones y las consecuencias de este pecado. Pero la acción es incorrecta, mas sin embargo tú respetas a las personas. ¿Sí? Si tú ves que peca, tú ora, y si se da la oportunidad, dile: te puedo enseñar un camino más excelso que el de la homosexualidad, que el del amor de la homosexualidad. Hay un amor más grande que ese amor, que es el de Cristo. Entonces, si tú al niño le enseñas a no juzgar los actos, sino a identificar y a tener un discernimiento, un juicio, y este niño tiene un juicio para en su conciencia poder él
tener una evolución de sus pensamientos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, ese niño va a limpiar su camino. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La única manera de que el niño persiga los buenos pensamientos y la limpia conciencia es ejercitarlo en la palabra de Dios. Es complicado, nadie nace enseñado. ¿Sí? Muchas veces se pueden fundar raíces de amargura por una mala instrucción. Una raíz de amargura es algo que no se ve. Por eso dice, miren bien, pónganse sus anteojos grandes, miren bien, de que no haya una raíz de amargura que estorbe en su hogar, que no haya rencor, que no haya odio, sino que sobreabunde el amor de Dios, porque es la que cubre multitud de pecados. Entonces, cuando el niño empieza a ver que sobreabunda el amor de Dios en el hogar, se cubren todas las faltas y empieza un nuevo comienzo. Porque existe el nuevo comienzo, hay el nuevo nacimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, una evidencia de la fe es creer en Jesucristo. Les preguntas a muchas gentes, ¿cómo sabes que eres salvo? Y dicen, es que yo hice una oración de fe desde niño, desde chiquito, yo hice una oración de fe y mi papá que es evangelista, mi papá que es ministro, me enseñó a orar, a hacer la oración de fe y yo soy salvo. Y uno se queda pensando, Padre Santo, él cree que es algo porque su papá le dijo que hiciera una oración, porque su mamá le dijo que hiciera una oración. Cuando la palabra de Dios dice que la salvación viene por haber creído en Jesucristo. Si nos examinamos a nosotros mismos y nosotros creemos que Dios va a hacer este milagro, que Dios va a hacer esto otro y que Dios en su palabra es bueno, y empezamos, sí, todas esas cosas son verdad, pero lo principal es enseñarle al niño a tener una convicción, una fe plena en Jesucristo. Salmo 118:8 dice, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Porque también como seres humanos no vamos a ser perfectos. Y debemos enseñarle al niño a confiar en Jesús, a creer en Jesús, a amar a Jesús y a buscar a Jesucristo. Y enseñarle que por su sacrificio nos dio vida y que Él es la resurrección y que Él es la vida. Que Él es el camino, que Él es la verdad y también que Él es la vida. Salmos 32. Salmos 32. 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el varón que Dios le perdona su transgresión, que Dios le perdona su desobediencia. Tampoco podemos crear hijos perfectos. Yo no soy perfecto. Como lo veníamos hablando desde el versículo pasado, no hay justo ni aun uno, y la ley es para los transgresores y los desobedientes. ¿A poco ya porque pecamos o porque en muchas maneras somos transgresores y desobedientes? No, al contrario, la palabra de Dios dice que es para ti. Que Dios exclusivamente inspiró a sus hijos para que te llevaran el evangelio, porque es para los pecadores. Tampoco podemos esperar que los hijos sean perfectos.
Tampoco quiere decir que porque pequen ya no les amemos, pero sí enseñarles que en el arrepentimiento hay bienaventuranza también, porque en muchas ocasiones los hijos deben de entender que la palabra de Dios también es el ayo del arrepentimiento. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios y el arrepentimiento viene por haberle fallado a un Dios 3 veces santo, ellos pueden comprender que después de que ellos se arrepientan, todavía hay bienaventuranza. Por eso dice que insiste a tiempo y fuera de tiempo. No nos cansemos de sembrar el Evangelio sin importar qué tiempo sea ni qué situación esté. Después de que este hombre, su hija, había salido embarazada a muy corta edad y sin casar, seguía siendo un ministro, él se acordó de la palabra de Dios. Fue a su hija y se perdonaron, fueron a la palabra de Dios y pidieron perdón con Dios. Y aún y cuando el mundo los juzgue y los critique, ellos están teniendo un nuevo comienzo porque Cristo es el camino. No quiere decir que en los errores no haya un nuevo camino. Siempre Cristo va a tener el camino, siempre Él va a ser el camino tanto para los que viven una vida piadosamente como para los que han sido transgresores y desobedientes. Porque nosotros nos santificamos por medio de la palabra de Dios. Es un punto importante que debemos enseñarle al niño. Ok, mijo, ya te portaste mal, ya desobedeciste. Tenemos que buscar a Dios. Hay que arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal. Y el niño va a entender que tienes una preocupación por él, por su alma. Porque tenemos muchas veces una preocupación por cosas materiales y preocupación por muchas otras cosas, pero el padre debe de preocuparse porque el niño conozca verdaderamente a Jesucristo y que Él resguarde su alma en Cristo. No hay problema que Dios no pueda resolver. Y no hay pecado que Él no pueda cubrir. Vamos, por favor, allí a Primera de Pedro. Ya estamos terminando. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Muy importante estas cartas. Primera de Pedro. Primera de Pedro 14:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Enseñarle al niño a buscar limpiar su camino, a buscar la santidad. Estos son principios que el hombre no quiere seguir. La santidad les parece una exageración, porque hoy en día se han metido doctrinas como la ética autónoma situacional, que dice que según la situación tú puedes formar tu propia moral. Como lo amerite la situación, puedes hacer tu propia moral. Si tienes hambre y tus hijos tienen hambre, ve y roba. Porque la situación lo amerita, que te mueras de hambre a que le robes a un cristiano su cartera y su celular, mejor roba. Y les están enseñando a los niños
a ir al depósito y traer las caguamas, y una vez yo venía en la calle y venía un niño cantando, no se me quitan estas ganas de tomar. El niño tenía alrededor de unos 8 años de edad y venía con una bolsa negra y una caguama y cantando, y sin saber que ese niño en un futuro va a ser un borracho, un alcohólico en potencia. Y dice que el alcoholismo trae disensión y genera un carácter agresivo, depresivo. Estás en sus emociones y en su mente, lo estás destruyendo y le estás haciendo que un día ceda su voluntad a un vicio. Y en ocasiones estamos viendo que la gente vive como le conviene, como ellos quieren, como les enseñaron, y siguen tradiciones de hombres. Y por eso Dios hacía una gran reprensión ante esta situación. Vamos ahí a Isaías 30, versículo 1, para entender este punto a más profundidad. Isaías capítulo 1. Isaías 31, versículo 1. Todas estas doctrinas que están cambiando la moralidad de Dios en los hijos. Él no pasa nada ya no se busca la santidad porque el mundo está en contra de la Biblia, está en contra de Dios y está en contra de sus mandamientos. De hecho, la religión cristiana es la que ha sido más perseguida a lo largo del mundo. Los católicos la persiguieron con la Santa Inquisición. Los musulmanes la persiguieron, matando a los judíos y desplazando el cristianismo. Las doctrinas, todas las doctrinas están en contra del cristianismo. Jesucristo mismo dijo que todos los que no se acercan a la luz se constituyen enemigos de Dios. Por eso el mundo verdaderamente es enemigo de la palabra de Dios y de Dios, y no porque Dios sea su enemigo, es porque ellos por su pecado han creado una enemistad. La palabra de Dios en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios puso una enemistad con el diablo. Y el mundo tiene una enemistad con Dios porque muchas veces prefieren ser hijos del diablo. Pero esto es una verdad que a muchos no es digerible. Y nosotros no somos hijos de Dios por voluntad humana, porque la profecía no vino por voluntad humana, sino por santos hombres inspirados por Dios. Primera de Pedro 1, 21, 22 dice que la voluntad, que la profecía no vino por voluntad humana. Todas estas cosas vinieron de Dios, y como el hombre está en contra de Dios, no busca la santidad. Es importante enseñarle al niño a ser amigo de Dios. Tampoco no poniéndolo en contienda, en disensiones ni en pleitos. Simplemente acercarlo a Dios, acercarlo a Jesucristo, amar al prójimo. Pero también dice la palabra de Dios, aborrecer el pecado. Aquí hay que hacer un punto clave: aborrecer el pecado. Dice Isaías 31, oídme, los que seguid la justicia. La palabra justicia muchas veces es traducido en la palabra de Dios, porque Él es la justicia cumplida, toda la palabra de Dios.
Vamos a traducirlo de esta manera: oídme los que siguen la palabra de Dios, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera donde fuiste arrancados. ¿De dónde fuiste arrancado? Aquí hablaba de Abraham. Abraham estaba en tierra de Ur de los caldeos. Era una tierra llena de pecado y de miseria. Y le dice a Abraham: oídme, tú que sigues la palabra de Dios, y recuerda de dónde fuiste sacado. Diciendo la palabra de Dios a los padres: recuerden de dónde fueron sacados. Y cuando yo tenga mis hijos voy a recordar de dónde fui sacado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dice la palabra de Dios que Él volverá a nuestro desierto paraíso. Pero dice: oídme los que siguen la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y cuando el niño desde chiquito, cuando todavía el mundo no lo ha azotado tan fuerte como a nosotros, lo instruyes, él no conoce desierto que permanezca en su vida. Tal vez tenga que pasar por él, pero siempre el resultado va a ser paraíso. Porque dijo el apóstol Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ellos empiezan a entender y empiezan a aprender a conocer a Dios y a tener una dependencia de Dios. Juan 3, 1, 4, y terminamos este sermón. Tercera de Juan 1, 4. Vamos desde el 1. El anciano guayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Al anciano guayo le dijo hijo. Pablo empezaba a ser un padre espiritual. Padre espiritual, muy importante. Muchas veces nos preocupamos por ser padres proveedores, pero no un padre espiritual. Dice: mucho me regocijé porque vi que mis hijos, a los que yo había instruido en la palabra de Dios, andan en la verdad. Dice que su gozo estaba en que seguían la verdad. Y él se gozaba
Decía, yo me regocijé. Él no fue y dijo, yo me regocijé porque vivían en abundancia. Yo me regocijé porque no les faltaba comida. Yo me regocijé porque no les faltaba abrigo. Yo me regocijé porque no les faltaban sus vacaciones, porque no les faltaba trabajo. No, él dijo, yo me regocijé en mis hijos porque andan en la verdad. Yo me gozaba en esto, porque eso es lo que hace un padre espiritual. Se goza de que sus hijos anden en la verdad. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, porque nos has perdonado nuestras faltas y nos has dado instrucción, y nos has amado, y nos has instruido, y nos has permitido conocer tu bendito evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos mantienes con bien en esta dificultad y asimismo nos permites buscar tu rostro. Te amamos, Señor, por todas las cosas que has hecho, y si así es tu voluntad, nosotros vivimos como tú mandas y también buscamos, Padre, agradarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios bendiga, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Y pues no me acordaba ahora que era, bueno, es una tradición, ¿verdad? También del mundo. Y el niño, y pues el instruir al niño no nomás es el 30 de abril, sino todos los días. Amén. Enseñarle, como decía ahorita nuestro hermano, lo más importante es el temor de Jehová. O sea, la obediencia, el respeto a Dios, el amor a Dios. Así que cada uno de nosotros como padres tenemos esa más que obligación, responsabilidad de amor hacia Dios. ¿Y por qué? Porque pues un día nosotros como padres pues también vamos a dar cuentas, ¿no? por lo que les enseñamos a nuestros hijos. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos por último vamos a recoger la ofrenda. Los que traigan su ofrenda, pues si no, no se preocupe. Amén. Dios sabe y Dios conoce, pero la mejor ofrenda es nuestro corazón. Amén. Y la otra, pues también se necesita, amén, pero Dios provee cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le voy a pedir a Cristian, ven Cristian, agarra ahí la concha para que los hermanos muestren la canastita. Amén. Ahorita, primero vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra de esta noche, que haya llegado a lo más profundo de nuestros corazones y que hayamos puesto, Señor, cada uno de nosotros, Padre, atención. Y como decía nuestro hermano, a veces, bendito Dios, pasamos más tiempo en otras cosas que no nos aprovechan. ¿Por qué no aprovechar el tiempo? Señor, dale lugar a la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ojalá sí, Señor, a mi hermano, mi hermana, que pudo estar atento hasta el final a tu palabra, pues que haya estado atento, que haya escuchado, bendito Dios, tu palabra. Bendice esta ofrenda que se va a recoger, lo hacemos para la honra y gloria tuya. Y todo lo hacemos, Señor, en obediencia. Multiplícala, usted sabe para qué la necesitamos. Señor, bendice al que pueda dar y al que no pueda dar también, pues usted conoce nuestra necesidad. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar el último canto. Pásale. Vamos a cantar el último canto y así nos despedimos, hermanos, en esta noche. Amén. Así nos despedimos en esta noche, hermanos, con esta alabanza. Amén.
siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, el Señor lo siento en mí. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca. Cuando lloro, alguien me toca en la mano del Señor. Amén. Cuando oramos sentimos la presencia de Dios. Cuando estamos en su casa también sentimos la presencia de nuestro Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe, los llene de bendición. Y pues vayámonos en paz a nuestros hogares, descansemos y pasémosla bien ahí con nuestra familia. Y el próximo domingo aquí estaremos 11 de la mañana, si Dios lo permite, 11 de la mañana aquí estaremos. Dios me los bendiga.